Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Como conté en el mensajito, hoy vamos a estar viendo lo que son los Application Bundlers. Y eso nos va a desbloquear poder empezar a trabajar con librerías externas. En algún momento mencioné lo que eran las librerías. Y cuando contaba sobre cómo funciona el mundo de la programación, les decía de que nosotros no vamos a escribir todo el código que vamos a tener en nuestro proyecto. Hay un montón de código que simplemente vamos a usar que otras personas lo escribieron. Habrán escuchado hablar de librerías a lo largo de lo que hay de la comunidad de Coderhood, porque siempre estamos como diciendo, che, uso tal cosa, uso tal otra. Se habló mucho de muchos nombres en los chats, y capaz que las personas que solo vienen con HTML, CSS y JavaScript como que no entienden un poco de dónde viene toda esa onda. Entonces, un poquito de teoría y de historia primero. Al principio, en el principio de los tiempos, Dios creó HTML, CSS y JavaScript. Pero después, con el pasar de los tiempos, las aplicaciones se fueron complejizando. Al principio yo simplemente quería que cuando se llene un formulario, toco el botón de enviar y el código JavaScript agarraba esos datos, los mandaba. O que JavaScript haga funciones muy simples, como ocultar una cosa, mostrar otra. Con el pasar de los tiempos, las aplicaciones se fueron complejizando un montón. Y como se fueron complejizando un montón, necesitamos poder separar nuestro código. También al mismo tiempo, de repente surgió la necesidad de reutilizar código o de utilizar código de otras personas. Quizás de repente hay alguien que ya escribió digamos, archivos JavaScript o archivos HTML y CSS con estilos que están muy buenos y que nosotros queremos usar, como pasaba con el tema de Bootstrap o otras librerías de UI que ya probaron ustedes. Y nada, y empezó a surgir el problema de cómo metemos otros archivos JavaScript adentro del nuestro. O sea, hablando técnicamente, cómo importamos código. Y ahí aparecieron los módulos de JavaScript. Ahora, el primero que hizo esto fue Node. Y Node sacó su propia forma de importar módulos. La idea es que un archivo JavaScript es JavaScript, pero cuando vos convertís tu código JavaScript a un código que es exportable, digamos, yo hago toda una lógica, ¿no? Y esa lógica al final le digo, ok, ¿sabes qué? Esto también ahora se puede exportar, se puede usar desde otro lado. Al yo sacarlo y hacerlo disponible para que se pueda usar en otro lado, lo convierto en un módulo. Ahora, las otras personas, de otro lado, el que vaya a usar este código, su código JavaScript tiene que saber cómo recibir este nuevo archivo, ¿no? O sea, es como cuando hablábamos de los protocolos HTTP y todo eso. Tiene que haber como un estándar, como hay que ponernos de acuerdo de, te lo mando así, ok, y la otra persona espera recibirlo así. Porque si yo te lo mando así, pero vos lo querés recibir de otra forma, no se va a entender. Entonces, Node sacó su propia forma, que es, no sé si lo habrán visto alguna vez, a través de Module Export y Require. Esa es la forma en la que se exportan cosas con Node. Un tiempo después se empezó a popularizar eso y otras personas, grupos de personas dijeron, mirá qué bueno que está esto, che, vamos a mejorarlo. Y sacaron diferentes estándares. Y así fue pasando el tiempo y empezaron a aparecer diferentes estándares para exportar e importar archivos. Hasta que JavaScript, digamos, hay una, no sé cómo decirlo, secta si se quiere, que es la gente que decide qué es lo que pasa con JavaScript. Es no sé, es una asociación.
Esta gente dijeron che, la verdad que necesitamos que esta funcionalidad de importar y exportar, que también lo tengan los navegadores, para que los navegadores también lo puedan hacer, porque Node lo estaba haciendo, pero no se podía hacer en el navegador. Entonces toda esa magia pasaba solamente del lado del servidor, pero en nuestras páginas no podíamos importar código. Entonces el navegador empezó a implementar su propia forma, que es a través de los ES modules. Es una forma más nueva, es a través de los import y export. No sé si alguna vez la vieron esa palabra, pero es la forma más linda y es la forma que vamos a usar después con React. Ahora, ¿qué pasa? Hay diferentes formas de importar y exportar, y puede que alguna librería esté hecha con algún tipo de módulo y que tu código esté hecho con otro tipo de módulo. Entonces, para estandarizar esas cosas es que se crearon los Application Bundlers. Y de eso va esta clase. Si alguna vez escucharon de Webpack, Webpack es lo que hace. La funcionalidad principal de Webpack es convertir, es estandarizar el sistema de módulos que va a usar nuestra aplicación. Entonces, nosotros podemos definir qué sistema de módulos vamos a usar. Si no especificamos nada, va a ser ES modules. Entonces vamos a estar usando ES modules. Y Webpack nos va a dar un montón de otras funcionalidades. En general, todos los Application Bundlers nos van a dar. Vamos a crear un servidor y ese servidor va a estar escuchando nuestros cambios. Entonces, cada vez que le demos control S a nuestros archivos, nuestra página se va a refrescar sola rapidísimo. Esa es una. Otra es estandarizar los módulos y permitirnos usar import y export. Esa es otra. La otra es que no solo vamos a estandarizar la forma en la que nosotros importamos y exportamos módulos en nuestros archivos, sino que la va a estandarizar para las librerías que usemos también. Entonces nos va a permitir usar librerías. Hay algunas librerías que si te las tratamos de usar y no usa el mismo sistema de módulos que nosotros, se van a romper. Por ejemplo, librerías que estaban hechas para usarse en Node, que probablemente usan el sistema anterior que se llama CommonJS para módulos. Entonces, si una librería usaba un sistema de CommonJS que es con exports y require, y vos la tratás de usar en el navegador usando ES modules, se va a romper. Te va a decir algo así como que la palabra require no se reconoce o algo así, no la puede entender. El Application Bundler nos va a permitir usar esas librerías. Entonces ahí tenemos otro beneficio. Y por último, otro beneficio súper importante es el tema del minimizado del código. O sea, al usar un Application Bundler nos va a permitir que una vez que nosotros definimos un entry point, que es el primer archivo que nuestra página va a cargar, y a partir de ahí nuestro Application Bundler va a generar un árbol de dependencias. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una librería y esa librería tiene otras dos librerías que usa por atrás, y al mismo tiempo tenemos otra librería que usa 3 librerías por atrás, va a detectar cuáles son las librerías que usa, va a dejarnos solo las librerías que nosotros realmente estamos usando y va a tratar de achicar el código todo lo máximo posible. Le va a remover los espacios, lo va a dejar todo en una sola línea súper larga para que nuestro código pese lo menos posible. Porque parece que no, pero los espacios y todo eso hacen que el archivo sea más grande. Y al hacer que el archivo sea más grande, hace que quizá un archivo que antes te pesaba, digámoslo así, 45 kilobytes, minimizándolo, capaz que te pesa 5 kilobytes. Y esa diferencia de 9 veces hace que se descargue 9 veces más rápido tu archivo, lo que se traduce a que tu página después se cargue 9 veces más rápido cuando alguien trata de acceder. Entonces es súper importante minimizar el código. Esa es la teoría. Les voy a mostrar ahora las páginas de lo que estoy mostrando, de lo que estoy contando. Ustedes, como siempre, vayan
parándome si hay algo en lo que no me di a entender. Esto es un tema bastante nuevo de lo que veníamos viendo, así que siéntanse libres de pararme en cualquier momento. Si buscamos Webpack, bundle your assets. Entonces, a Webpack le podemos tirar casi cualquier archivo y esto lo va a convertir en archivos que el navegador después lo va a poder entender. Esta es la página Webpack. Webpack es lo que vamos a estar usando para hacer páginas con React. La clase que viene vamos a estar aprendiendo React. Este es el último tema que necesitamos saber para empezar con React. Saber qué son los módulos y cómo funcionan. Entonces, acá tenemos Webpack, pero nosotros vamos a estar usando uno más simple. Porque habrán escuchado... si estuvieron activos en la comunidad de Coderhood, habrán visto que el Dragon y otros chicos más estaban luchando mucho con la configuración de Webpack siempre, porque se rebelaban y yo les dije que no traten de configurar el Webpack si recién están empezando con React, pero se tiraron igual y hay veces que Webpack puede ser difícil de configurar. Por eso para una clase inicial lo mejor siempre es empezar con la herramienta más fácil, y una vez que ya entendés el concepto, ahí yo les recomiendo que empiecen a querer configurarlo y esas cosas. Pero para empezar, si lográs entender el concepto y lográs hacer andar la herramienta, ya es un montón. No necesitas configurar todo. Así que por eso no vamos a empezar con Webpack. Para empezar con Application Bundlers, vamos a empezar con uno más simple que se llama Parcel. Parcel es esto, parcel.js.org, esta es la página. Cumple la misma función que Webpack. Acá pueden ver los beneficios. Un beneficio más que no mencioné es el code splitting. Code splitting significa que nosotros podemos partir nuestra aplicación en diferentes pedazos de JavaScript. Entonces, digamos que yo tengo una página, digamos Netflix. Digamos que Netflix tiene la home, porque Netflix es un caso que yo estoy segurísimo que ellos usan code splitting. Digamos que tenés la home, tenés la página principal donde vos tenés todas tus la búsqueda de series y películas, y después tenés la parte de registrarte y poner la tarjeta de crédito y todo eso. Si nosotros queremos crear una excelente experiencia de usuario, queremos que el contenido sea visible lo más rápido posible. Y si la persona entra a la página a registrarse y pone su tarjeta, queremos que le cargue especialmente rápido. Entonces podemos separarlo, nuestro código, en tres: en la página principal, la página de buscar y la página de registrarse. Y con la técnica esta de code splitting, nuestro código va a estar separado y va a cargar cada pedazo individualmente. Si no usamos code splitting, va a tratar de cargar todo el JavaScript de una. Entonces quizás hay un montón de librerías que están usando, segurísimo, la parte de la búsqueda de películas y todo eso. Seguramente hay un montón de librerías y cosas visuales que se tienen que cargar, y segurísimo que el JavaScript necesario para cargar todo eso es mucho más pesado que el que necesitabas para la parte de registro. Entonces, aplicando code splitting podemos asegurarnos de que la parte de registro va a cargar rapidísimo, porque no va a tener que cargar todas las librerías de la otra parte y todo el código JavaScript de la otra parte. Y cuando el usuario ya se registró y quiere entrar a ver las películas, bueno, ahí lo dejamos esperando un segundito para que se cargue todo el JavaScript necesario para ver esa parte. Pero por lo menos ahí ya sabemos que el usuario está registrado y que el tipo ya pagó y va a ver las películas, entonces va a esperar un segundo, no va a haber problema. Esa es una funcionalidad que tenemos con Parcel y con Webpack. Y bueno, con Next.js, otro framework por encima de React, que yo lo uso mucho para trabajar.
¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Bastante teoría, así que aprovechen a hacerme alguna duda teórica si quieren antes de que empiece con la práctica. Si no hay preguntas, voy a seguir. Entonces vamos a crear nuestro primer Application Bundler. Y para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Me voy a parar en Dev Academy. Y acá voy a hacer make directory mkdir. Con este comando podemos crear una carpeta. Y acá voy a crear application bundler demo. cd application bundler demo. Ahora ya estoy dentro de esta carpeta. Y acá adentro voy a escribir code punto para abrir el VS Code en esa ubicación. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que se abrió el VS Code en esa carpeta? Porque acá o acá me lo va a marcar. Ahora que estoy acá, voy a seguir las indicaciones de la página de Webpack no, Parcel. Primero, un poco más de teoría. Vamos a tener que instalar globalmente Parcel Bundler. ¿Se acuerdan todos lo que es instalar una aplicación globalmente? Instalar una aplicación globalmente se hace a través de yarn add global o npm install -g, y eso significa que es una dependencia que yo estoy instalando. No, miento. ¿Vimos cómo instalar esto? Creo que no. Creo que... Perdón muchachos, yo me confundo a veces de las cosas que expliqué o no expliqué. Voy a explicar. ¿Alguien me avisa si yo expliqué ya cómo instalar dependencias usando npm? Me parece que no explicaste. ¿No? Bien. Ok. Bueno, mucha teoría para hoy. Así que vayan haciéndose unos mates si quieren. Vamos con eso entonces. Yo les dije de instalar librerías, ¿no? Agregar, y estoy usando la palabra dependencias desde hoy. ¿Qué es una dependencia? Una dependencia o una librería es esto que les vengo diciendo de agregar código externo a nuestro proyecto. ¿Cómo funcionan las librerías? Bueno, si ustedes revisan GitHub es un repositorio de proyectos, código, y acá podemos encontrar millones de librerías, como por ejemplo, a ver, vamos a entrar al perfil de nuestro amigo de Coderhood que está escribiendo su propia librería, el compiler, y de paso vamos a darle una estrella. Bueno, ven, Daniel está escribiendo su propio compilador de código para Rust, un lenguaje de programación que no nos interesa ahora. Pero si nosotros quisiéramos hacer uso de esto, vamos a tener que descargarnos de alguna forma nuestro código en nuestra computadora. Justo acá me parece que él no lo tiene como una librería, pero ustedes pueden ver acá npm.js.com. Acá pueden ver las librerías. Ok. Acá en npm van a encontrar todas las librerías que ustedes pueden llegar a querer para JavaScript. Básicamente hay algo llamado el npm registry. Ahora GitHub sacó creo que el GitHub registry, algo así, que es un lugar en la nube
en el espacio donde se registran las librerías. Entonces digamos que yo hago una librería, hago un botón súper lindo y digo, este botón va a cambiar el mundo. Este botón estoy seguro que un montón de gente lo va a querer usar porque es súper lindo. Entonces lo hago el código, ¿no? Lo pongo públicamente en GitHub como, no sé, botones EMA, digamos, o Coderhood UI. De hecho yo quiero hacer un Coderhood UI. Entonces digamos que yo creo Coderhood UI y eso lo voy a registrar en el npm registry o en el GitHub registry, GitHub Package Registry si no me equivoco, y eso ahora va a estar registrado en la nube bajo un nombre. Puede ser por ejemplo Coderhood UI. Entonces después voy a poder descargar la librería usando ese nombre. Cuando nosotros creamos librerías van a tener versiones. Entonces también yo puedo especificar la versión que yo me quiero descargar de esa librería al momento de instalarla. ¿Cómo hacemos para instalar librerías o para bajar librerías? Lo hacemos usando NPM. NPM es un software que viene con Node. Así que si no instalaron Node a esta altura, van a tener que instalarlo sí o sí, porque a partir de acá ya no se puede avanzar sin Node. Node.js. Uy chicos, la cantidad de teoría que les voy a dar hoy. Node.js, esto estoy segurísimo que ya lo hablamos al principio, pero para los que se fueron sumando después les voy a ir contando. Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript. Punto. Es eso. Digámoslo así. Al principio, como les decía, cuando Dios creó HTML, CSS y JavaScript, dijo y correrá en el navegador. Entonces, todos los navegadores en ese tiempo eran Internet Explorer, Firefox, Mozilla Firefox y Chrome. Capaz estaba Netscape o algo así. Tenían su parte de JavaScript. Ellos, cada navegador sí o sí tiene que tener como un JavaScript ejecutándose ahí. Imagínense que es como un programa que está funcionando ahí todo el tiempo. Bueno, eso es un entorno de ejecución de JavaScript. Imagínense como si fuera una pecera y ustedes le ponen un pescadito. La pecera con el agua es el navegador, es el entorno de JavaScript. Entonces, el pescadito necesita una pecera para vivir, en realidad necesita un mar. Pero bueno, imagínense, la pecera en este caso vendría a ser nuestro navegador. Cada navegador donde se ejecute nuestra página va a ser el espacio donde va a estar su código de JavaScript ejecutándose, sí o sí. El código de JavaScript necesita un lugar donde estar corriendo. Entonces ahí, cuando ustedes escriben código JavaScript, bueno, eso está corriendo en el navegador. Ahora, mucha gente dijo, esto de JavaScript está buenísimo, pero el problema es que lo puedo usar solo en el navegador. Me gustaría usarlo también en otros lados. Entonces ahí hay un grupo de personas que crearon Node. Y cuando crean Node, lo que crearon con Node es un espacio afuera del navegador donde se puede correr JavaScript. Sacaron el que creó este espacio donde puede correr JavaScript es Google. Google creó algo que se llama el motor V8. El motor V8 es este espacio de JavaScript donde puede correr el navegador. Y después la gran mayoría de otros navegadores lo que hicieron es robarse este mismo motor y no robarse porque es libre, así que cualquiera lo puede usar, pero digamos que lo agarraron y lo metieron en sus propios navegadores. La gran mayoría hizo eso. Los de Node hicieron lo mismo, agarraron ese espacio y dijeron, ok, vamos a agarrar esto para acá, y lo convirtieron en un programa que cualquier persona puede ejecutar. Entonces cuando ustedes se descargan Node, eso les permite que después yo pueda hacer algo así. Digamos que ahora yo creo acá un archivo que se llama index.js
Y acá voy a hacer simplemente un console.log hello node. Y para correr este archivito, yo lo que tendría que hacer sería abrirlo en el navegador, ¿no? Entonces, si yo abro esto en el navegador, tendría que hacer algo así. Tendría que hacer un index.html, con lo que vimos hasta ahora, tendría que hacer algo así. Acá tendría que hacer un script. Y acá tendría que poner source index.js. Entonces ahí va a estar corriendo. Y si ahora abro este archivo, copy path. Si ahora abro este archivo y voy a inspeccionar, acá lo que estoy haciendo es darle un espacio para que mi código JavaScript esté ejecutándose en el navegador. Entonces cuando vengo a console, ahí tengo hello node, ¿ven? Entonces ahí le estoy dando como una pecera para que mi código JavaScript viva. Pero con Node ustedes pueden hacer esto ahora. Pueden escribir Node y acá pueden escribir index.js. Node no va a correr archivos HTML, solo JavaScript. Y ahí tenemos hello Node. Entonces ahora usando Node podemos ejecutar archivos. Eso fue como un paréntesis para que ustedes entiendan de dónde viene Node y cuál es la idea de Node. Entonces después la gente con esta idea de que se puede usar JavaScript, vieron que habían tantas librerías para JavaScript y tanta comunidad y tantas personas que sabían escribir JavaScript, que llevaron Node al lado del servidor, al lado del backend. Y ahí es donde nace Node como un framework. Node.js hoy en día es un framework para hacer aplicaciones en el lado del backend, del servidor. Entonces hoy en día ya se pueden construir APIs y todo usando eso. Pero en el inicio nació todo desde ahí. Ahora, Node, hace unos años, después, cuando empezó todo este dilema de los módulos que yo les contaba, creó NPM. NPM viene integrado con Node. Ustedes tienen que descargarse Node y les va a venir este NPM. Y NPM les va a permitir instalar librerías. ¿Cómo hacemos para instalar una librería en nuestro proyecto? Vamos a escribir npm install y ahí vamos a decir el nombre de la librería que queremos instalar. El nombre de la librería tiene que ser el nombre con el que se registró en el package registry, que yo les dije que está en la nube. O sea, cuando ustedes lo registran en la nube, lo registran con un cierto nombre. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, alguna librería que a ustedes les guste. Por ejemplo, muchos mencionaron, no sé si muchos, pero 2 personas creo que mencionaron en una clase pasada, cuando yo estaba hablando de promesas, mencionaron Axios. Axios es un cliente HTTP. Es una librería que nos ayuda a hacer básicamente lo mismo que hicimos con Fetch la otra vuelta. Hacer esto de comunicarnos con un servidor y traer información. Pero es súper famoso. Miren, 78.000 personas le dieron una estrella a esta librería. Y eso es un montón. Y si vamos a installing, acá les va a decir npm install Axios. Ahora, si nosotros tratamos de instalar Axios, nos va a dar un problema. O no, pero nos va a crear esto directamente. Bueno, no, vamos a hacerlo bien. Hay un paso que tenemos que hacer antes de instalar cualquier librería y cuando empezamos nuestro proyecto, y es crear un archivo package.json. Entonces, para crear nuestro archivo package.json vamos a hacer npm init. Esto lo van a hacer siempre al principio de cada proyecto. npm init. npm init les va a hacer algunas preguntas acerca de qué es lo que ustedes quieren hacer.
información, digamos, es como metadata que ustedes van a tener para su proyecto. Por ejemplo, el package name, si nosotros estamos construyendo una librería, este package name puede ser el nombre con el que la terminamos registrando. Entonces si le dan enter, si escriben algo, va a reemplazarlo, pero si le dan enter se va a poner esto que está acá por default. Entonces yo lo voy a dejar por default. La versión de lo que estamos creando también le voy a dejar 1.0. Una descripción, si tocamos enter va a quedar vacío. El entry point, el archivo inicial, también vamos a dejarlo vacío. Un repositorio en Git, que también lo voy a dejar todo vacío. Por ahora va a ser todo vacío. Si esto está bien, yes. Y si ahora vamos a nuestro código, vamos a encontrarnos con que ahora hay un archivo que se llama package.json. Este archivo package.json lo que va a hacer guardar información de nuestro proyecto, pero también va a listar las dependencias que nosotros tenemos, entiéndase dependencias por librerías, y también va a decir qué dependencias tenemos junto con qué versión tenemos. Porque, ¿qué pasa? Puede ser de que vos tengas una Axios en su versión 3.0 y yo estoy usando Axios en la versión 5.0, y capaz que vos me venís con preguntas y me decís, che, Emma, no me funciona Axios por esto, por lo otro, y yo te digo, qué raro, a ver, pasame el código. Vos me pasás el código y el mismo código que vos me pasás, a mí me funciona y a vos no. Y resulta que era porque vos tenías la versión 3.0 y yo tengo la 5. Entonces, ahí importante entender que cada librería tiene su versión. Capaz que los que escriben la librería la actualizan, le ponen algo nuevo y la otra versión deja de funcionar. Entonces ustedes tienen que estar ahí chequeando. Hay veces que tienen que ir revisando en GitHub, en los comentarios y cosas así, a ver si ustedes tienen la misma versión, para ver si su código les funciona. Quizás ustedes copian algo de algún post o algo así en Medium o lo que sea, y puede que su código de que no le funcione. Tengan cuidado con seguir tutoriales que sean viejos, por ejemplo, que sean de más de un año de antigüedad. Yo no seguiría tutoriales de más de un año de antigüedad porque las librerías se van actualizando todo el tiempo y es probable que los mismos comandos que ustedes están usando o el código que están copiando ya no les funcione si el código es más antiguo. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a instalar Axios. Para eso vamos a decir npm install Axios. Y esto va a conectarse con el package registry y la va a descargar. Y van a ver que la va a descargar acá en una carpeta llamada no modules. ¿Ven? Estos son los módulos de Node. Y acá tenemos una librería llamada Axios y aparte tenemos otra que se llama follow redirects. Y aparte además también tenemos un archivo que se llama package lock. ¿Qué pasó ahí? Ok, lo que pasó es esto. Cuando nosotros construimos código, hay veces que el código se va complejizando y por más que yo quiera desarrollar una herramienta para otras personas, capaz que yo mismo necesito apoyarme en herramientas para construir herramientas. Es muy probable de que la persona que hace una librería también use librerías para crear esa librería, ¿se entiende? Es como las dependencias de las dependencias. Entonces, en el package.json nosotros vamos a encontrar ahora que tenemos una nueva dependencia que se llama Axios con su versión. Y el package log lo que nos va a listar es Axios, pero fíjense esto, Axios requiere, ¿ven? Requiere follow redirects. O sea, Axios necesita de otra librería para funcionar, que se llama follow redirects. Entonces, fue e instaló esa librería por nosotros. Entonces no tenemos una librería ahora, tenemos dos. Tenemos Axios y tenemos follow redirects. Y así nos va a pasar con un montón de cosas. Cuando nosotros instalemos después la clase que viene React, van a ver que cuando instalamos React, viene como 50 librerías.
instaladas con React. No es que solamente instalamos React. Estamos instalando React y todo lo que viene por atrás con React. El package JSON nos lista las librerías que nosotros instalamos intencionalmente. Y el package lock nos va a decir las librerías que nosotros instalamos junto con las librerías que esas librerías necesitan. ¿Por qué esto es importante? Porque, miren esto, cuando nosotros creemos, a medida que nosotros vayamos instalando librerías, como yo les decía de que React viene con 50 librerías y hay un montón de librerías que vienen con un montón de librerías, nuestra carpeta Node Modules va a ir creciendo. Va a ir creciendo y se va a ir volviendo más pesada. Esa es la carpeta más pesada que vamos a tener en todo nuestro proyecto. Y es probable de que crezca tanto de que pese, he llegado a escuchar de que pese más de 1 GB esa carpeta. Entonces, esa carpeta se va a volver más pesadita con el pasar del tiempo. Va a ir creciendo, creciendo, creciendo. No creo que le llegue a pesar 1 GB, pero puede que pese 300 megas, 400 megas. Entonces, cuando nosotros querramos después trabajar usando Git y subir nuestro código, no vamos a querer ir subiendo y descargando esos 400 megas todo el tiempo. Sería una locura. Entonces, para eso vamos a usar Git ahora para conectar esto a un repositorio. Vamos a decir git init. Y eso nos va a crear una nueva carpeta oculta, .git. Si hago acá ls-la, vamos a ver que hay una carpeta que se llama .git, acá escondida. Ustedes no la ven acá, pero en realidad está. Que indica que tenemos un proyecto con Git. Y fíjense que todos los archivos de Node Modules se subieron acá. O sea, están como listos para subirse. No quiero que estos se suban, entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un archivo .gitignore. Acá vamos a poner .gitignore. Esto lo van a encontrar en cualquier proyecto de código, cualquier proyecto. Y acá en el gitignore vamos a poner no modules. Entonces, eso lo que dice es que, fíjate de subir todo menos lo que diga acá. O sea, no modules, no lo subas. Entonces, fíjense que ahora esto quedó más oscuro. Eso significa que no modules no se va a subir. Ahora ustedes me dirán, bueno, no lo subís. Genial, más fácil para vos. No tenés que subir de esos 300, 400 megas. Pero ¿qué onda la persona que necesita usar esas librerías, no? No las va a tener. Ok, vos lo que vas a hacer va a ser subir el package JSON. El package JSON lo vamos a subir. Y después la persona que vaya a descargar nuestro código, cuando descargue nuestro código, tiene que correr el comando npm install. Entonces, si ahora yo corro npm install, me va a encontrar con que no me instaló nada. Si yo borro esto, digamos así, cuando yo me traiga los cambios, digamos que yo subo mi proyecto, ¿no? Subo todo esto. No se va a subir Node Modules. Entonces, digamos que otra persona se baja mi código, ¿no? Para seguir trabajando en eso en equipo. No va a tener la carpeta Node Modules, o sea que no va a tener no va a tener esas librerías. ¿Cómo hace acá para acceder a esas librerías? Bueno, acá va a tener que hacer npm install, sin decir ningún nombre, npm install. Esto lo que va a hacer npm install es chequear estos dos archivos e instalar las versiones, estas librerías, exactamente en estas versiones. Y ahora voy a tener un nuevo archivo, una nueva carpeta no modules, otra vez con las cosas como las tenía, con exactamente las mismas versiones. Esa es la gracia de usar npm y tener no modules. Entonces, ahí tenemos eso. Hasta ahí estamos. Con eso ya sabemos cómo usar librerías. Todavía tenemos un problema. El problema que tenemos es
el que les contaba en la teoría al principio. Y es, puede de que estas librerías estén usando algún algún sistema de módulos que no sea el que usamos nosotros y que por eso nuestras librerías no funcionan. ¿Cómo podemos chequear eso? Bueno, vamos a instalar con npm update, podemos actualizar las versiones de las librerías. npm update. O mismo podés actualizar el package JSON a mano con la versión que vos querés, borrás el node modules y haces npm install y eso va a detectar la nueva versión, va a leer la nueva versión y te va a instalar la librería en la versión que vos le especificaste ahora. Vamos a instalar una nueva librería que se llama Lodash. Lodash es una de las librerías más conocidas de todo internet, de todo el mundo de JavaScript. Es este guión bajo punto, y nos va a dar un montón de herramientas para ayudarnos con nuestro código. Un montonazo de helpers. Por ejemplo, tiene como guión bajo, uppercase para ponerte el código en mayúscula. Tiene un montonazo de cosas. Montonazo de cosas. Es un set de funciones. Entonces voy a venir acá y voy a instalar npm install Lodash. Y ahora vamos a ver que debería tener Lodash. Y si revisamos el package JSON, ahora tengo Axios y tengo Lodash. Ok, ahora entonces en el index.js lo que voy a hacer va a ser import _from Lodash. Este import _, o sea, con estas palabras import estoy diciendo, ok, quiero usar _ de esta librería. Entonces acá especifico el mismo nombre que usé en el package JSON. Y acá digo cómo lo voy a traer. Acá podría ser import pepe from Lodash. Pero por ahora vamos a ponerle _. Después, próxima clase quizás explique las diferentes formas de importar. Por ahora no nos importa demasiado. Por ahora vamos a usar una librería con import, el nombre que nos diga en la documentación, from, el nombre que usamos para instalarla. Y acá puedo decir, en vez de decir console log hello node, puedo decir _ punto, y acá tengo todas estas cosas para usar nuevas. La que voy a usar ahora es toUpper, que esto me va a poner todo en mayúscula, o en inglés en uppercase. Entonces, si hago _ toUpper, esto me debería hacer algo así: hello node, todo en mayúscula. ¿Se ve? Acá lo tengo en minúscula, esto me lo debería convertir a mayúscula. ¿Qué pasa si corro este código? Vamos a ver. Me dice, cannot use import statement outside a module. No me está reconociendo que estoy en un module. El navegador no me está dejando usar import. ¿Se acuerdan que les conté al principio que los application bundlers nos van a permitir usar import, export y no tener que preocuparnos por estandarizar tanto la forma de importar y exportar cosas de diferentes módulos? Entonces, ahí ahora vamos a usar Parcel. Acuérdense, en la práctica vamos a estar usando Webpack en realidad, que es un poco más famoso, pero lleva un poquito más de configuración. La próxima clase les voy a mostrar cómo usarlo con React, que no vamos a tener que configurar nada, porque vamos a usar una herramienta que se llama Create React App, que nos lo configura todo por nosotros. Un segundito. Un poco de luz.
Ok. Entonces, vamos a ver cómo usar Webpack. Parcel. Para esto vamos a tener que instalar Parcel. ¿Se acuerdan que les comentaba que para instalar Parcel lo podemos instalar? Hay dos formas de instalar. Esto que veníamos haciendo acá se llama instalar localmente. Lo estamos instalando dependencias en un repositorio, pero podríamos instalar estas dependencias también de forma global en nuestra computadora, y eso nos va a instalar como si fuera un programa, como tenemos acá, no sé, como usamos Chrome, Slack, Spotify, así nos va a instalar también Parcel. Entonces lo instalamos globalmente usando npm install -g parcel bundler. Esto yo ya lo hice, ustedes lo van a tener que hacer después ustedes. Y una vez que tengamos esto, podemos crear un nuevo proyecto en npm, que esto ya lo hicimos. Y a partir de ahí, lo único que vamos a tener que hacer es parcel index.html. Voy a cancelar esto porque yo ya lo instalé. Entonces, una vez que ya hicimos estos dos pasos, vamos a hacer parcel index.html. Y esto, fíjense que esto nunca terminó. Esto es un servidor que está corriendo. Esto creó un servidor que ahora va a estar escuchando los cambios en nuestro proyecto. Nosotros dijimos parcel index.html, entonces eso lo toma como entry point. O sea, ese va a ser el archivo inicial, ese index.html, y a partir de ahí va a empezar a analizar todas las dependencias que hayan ahí. En nuestro caso, nuestro index.html usa el archivo index.js. Entonces va a ir hasta el index.js, se va a dar cuenta que usamos Lodash y que estamos poniendo acá la palabra import, y va a generar una compatibilidad entre los módulos para que lo podamos usar en el navegador. Entonces, si ahora vamos, fíjense que acá les dice que entremos a localhost 1234. Entonces vamos a entrar ahí, y si voy a inspeccionar, Hello Node, acá lo tengo con mayúscula. Entonces ya está, esto funcionó. Hello Node, ahora lo tengo con mayúscula. Bravo. Para hacerlo más lindo, vamos a poner Hello Application Bundlers. Hello Libraries. Y ahí está. Y con eso desbloqueamos el mundo de las librerías. A partir de ahora podemos hacer import lo que quieran, from lo que quieran, y tenemos todo un mundo de librerías para usar a nuestra disposición, gracias a Parcel y Webpack, como vamos a ver la clase que viene. Así que sean libres de recorrer el internet buscando ahora librerías que quieran usar. De repente pueden probar esta de Axios. En vez de usar Fetch, pueden usar Axios ahora. En vez de crear sus propios estilos, pueden usar alguna librería de estilos. Hay un millón de cosas que pueden hacer. Si no saben cómo hacerlo, mirando la documentación, pueden buscar en YouTube. De repente ven alguna página que les guste mucho los estilos, como por ejemplo, yo uso mucho Chakra UI para React. Pueden, si encuentran alguna librería que les guste mucho los estilos y no entienden cómo sacarla andando, pueden poner el videito en YouTube y segurísimo que les va a aparecer alguna persona explicándolo. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿Comentarios de la clase? Hablé muchísimo, así que me encantaría, por favor, algo de feedback.
Micrófonos. Hola. Una pregunta además. Normalmente, o sea, la intención original de JavaScript era que sea un lenguaje solamente para web, ¿o no? Y después con Node.js se abrió como un mundo nuevo y se empezó a poder hacer aplicaciones y cosas mucho más, no más complejas, sino más diversas, Exacto. ¿o no? Sí. Ah, Sí. ok. Con Node, digamos que JavaScript funciona por afuera del navegador. Funciona donde quieras. De hecho, por ejemplo, funciona en un Arduino, en una Raspberry Pi. Zarpado. Funciona en una cafetera. Hay cafeteras con Node. Node existe en todos lados ahora. O sea, JavaScript funciona hasta en una cafetera, en las luces. Mis luces funcionan seguramente. Claro, porque con eso Node. era. Yo tenía la duda esa porque como solamente habíamos aprendido desarrollo web hasta este momento, y yo sabía que se podían hacer aplicaciones móviles o aplicaciones así para escritorio, con Java no entendía cómo era posible. Exacto. Zarpado. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y sí, es a través de Node. Una pregunta, Emma. Sí. Los Parcel, por ejemplo, los Application Bundles, pero Parcel en este caso, que decías que te podía dividir el código en varios trozos según lo que necesites vos, digamos, en cada página. Por ejemplo, vos querés hacer que ciertas funcionalidades se recarguen en cada página por separado y no todas en un choclo de JavaScript todo junto. Eso te permite, digamos, optimizar lo que es el SEO Para de el- una página. La verdad que ahí desconozco. No soy un experto en SEO, tengo que decirlo, así que no. Desconozco si el code splitting favorece el SEO, la verdad. No te puedo ayudar con eso. Claro. Porque claro, sería el tamaño es el mismo de lo que tiene que consumir la web. Claro, sí. No, es muy probable que favorezca el SEO. Sí, 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 sí. Porque el hecho de que la página sea más liviana definitivamente va a mejorar la performance. Y la performance es uno de los valores, es una de las métricas más importantes en el SEO. Así que sí, seguramente que sí. Seguramente que sí favorece el SEO. Sí. Al toque justo se me vino ese pensamiento cuando lo dijiste y eso, genial. Sí. Gracias. Yo tenía una pregunta que entonces para hacer páginas web usas CSS para hacer la interfaz. Y cuando estás haciendo una aplicación móvil, ¿qué usas para hacer la interfaz? Depende. O sea, yo no uso CSS para hacer páginas web. Ahora van a ver con todo este mundo que desbloqueamos ahora, de que el software se empieza a componer cada vez más. Vieron que estaba CSS y por encima estaba Sass, que Sass nos permitía como, no sé quién habrá metido mano en Sass, pero varios sé que metieron mano en Sass. Sass te permite Sí. ejecutar código en Sass y después compilarlo, transpilarlo a código CSS. Entonces el navegador te agarra ese CSS. Hay otras técnicas también para hacer estilos. La que yo uso se llama CSS in JS, que te permite, vos escribís código en JavaScript y así le vas dando los estilos en JavaScript. No tenés que escribir código CSS nunca más. Yo hace mucho que no escribo código CSS así puro. Y después los application bundlers transforman ese código JavaScript a código CSS y lo ponen en el navegador. Pero yo nunca lo escribo en CSS. Es como que yo escribo todo JavaScript. No escribo ni HTML ni CSS. Yo escribo solo JavaScript. Che, Emma, Y después el bundler se encarga de convertirlo en HTML, CSS y JavaScript. Sí. esto de CSS y JS, ¿te referís a lo de class name que usamos en React y cuestiones así? Class name no. Class name vendría a ser simplemente las clases como las veníamos usando antes Ajá. para CSS. CSS en JS es una nueva forma de dar estilos en la que definís así como
definís estilos, pero adentro de un archivo JavaScript. No tenés que crear un archivo CSS. Pero no te digo estilos en línea, o sea, no te digo a través de una prop, sino que podés definirlos ahí mismo en el archivo. Después lo vamos a ver con React a eso. Es medio difícil de definírtelo y que lo entiendas sin darte un ejemplo. Pero si querés ver un poco de qué es eso y ya estás con React, podés chequear Styled Components. Styled Components es la librería más conocida de CSS en JS. Es esta. Esta sería. Sí, creo no sabe bien a qué te referías, pero creo que esa lo usé una vuelta. Que armás CSS tipo como si fueran en un objeto. Puedes crear algo así, ¿ves? Const button es igual a styled.button y acá le definís todas las propiedades de CSS, pero todo esto lo metes simplemente, esto lo metes en tu archivo JavaScript donde vos venís trabajando. Y después acá ya te queda, y esto te arma un componente button que podés usar en React, que ya tiene esos estilos metidos. Así que eso sería. El video lo pongo a subir hoy. De hecho, me da vergüenza decir que me colgué toda la semana pasada, me estuve mudando. Fue una semana muy loca, personal, y se me pasó subir el video, la verdad. Así que ahora voy a estar subiendo los dos videos juntos, el de la clase pasada y este. Y para Fernie Rodríguez, que me preguntó qué recomiendo para base de datos MongoDB. Eso es un re dilema. Es una buena pregunta para generar discusión en la comunidad. Pero ya entra más en el lado de bases de datos relacionales versus no relacionales. La verdad que yo sí recomiendo usar MongoDB porque es una forma rápida de trabajar con bases de datos. Te ahorras muchos problemas y funciona súper bien, súper fácil. Así que vayan con MongoDB, está bueno. Aparte forma un poco parte de este stack de todas cosas con JavaScript que estamos viendo. Así que está bueno. Las clases de React van a ser el mismo tiempo que vienen siendo estas clases. Lo que sí nos va a llevar varias clases, entender varios conceptos de React. Pero yo creo que tenemos una base bien sólida, más sólida que otros años que venía explicando esto. Así que tengo fe de que vamos a ir a un buen ritmo. De hecho, para que vean el compromiso que tengo con que sea claro React, me puse a aprender yo React desde cero para ver cuál es la mejor forma de explicárselo y transmitírselo a ustedes. Así que con suerte la clase que viene voy a tratar de ser lo más claro posible. Yo te quería hacer una pregunta que quedó medio colgada. Empezamos a agregar librerías, y no necesariamente vamos a usar todas las librerías que agregamos, o ni siquiera vamos a usar todos los componentes de una cierta librería. Y todo lo que no usamos va a quedar en los archivos de la página como cosas extra que se bajan cuando uno carga una página. ¿O hay forma de recortar todo eso que no se usa? Hay forma. Hay algo que se llama, una técnica que se llama tree shaking. El tree shaking, imagínense, ¿vieron cuando yo dije que se arma un árbol de dependencias? Quizá no fui claro con la palabra árbol porque es algo que viene más del ámbito más de la facultad, esa palabra. Un árbol es una estructura de datos, como el array. El árbol lo que define es como, bueno, vos tenés algo inicial, un punto inicial, y de ahí es como que van saliendo nodos. Imagínense como ramas. Entonces imagínense que vos tenés acá tu aplicación, y tu aplicación tiene nuestra dependencia de Lodash, y Lodash depende de otras dos librerías, y esas dos librerías dependen de otras librerías, pero vos capaz que usaste una funcioncita de Lodash, ¿no? Y entonces esta función de Lodash que vos usaste, al final Lodash tenía 3 dependencias, pero vos estás usando una función acá, y estas 2 dependencias en realidad ni las usás, porque, o sea,
Lodash te viene con más cosas de lo que vos necesitas, entonces esto se está instalando al pedo. El tree shaking lo que hace, no todas las librerías soportan tree shaking. Vos cuando desarrollás la librería tenés que desarrollarla pensando en tree shaking, pero si vos respetás algunas ciertas normas, después los application bundlers pueden aplicar tree shaking. Entonces, por ejemplo, Parcel, al momento de buildear tu código, vos cuando lo quieras subir al internet vas a hacer algo así como un comandito que sea algo así como build, que lo que va a hacer es achicar el código tuyo lo máximo posible. ¿Se acuerdan que yo contaba que esa es una de las ventajas? Que va a tratar de que el código pese menos haciéndolo lo más chiquito posible. Y una de las cosas que hace cuando lo trata de achicar es hacerle un tree shaking. Imagínense que vos sacudís un árbol y caen las hojas. En este caso, lo que caería serían estas dos librerías. Se va a dar cuenta que estas dos librerías no las estás importando nunca y que por eso no se necesitan. Entonces, pum, las remueve y solo te deja la dependencia que necesitabas. Eso se llama tree shaking. Después lo puedes chequear un poquito si quieres indagar un poco más de eso. Pero sí, es una... O sea, te lo hacen medio así como gratis. Genial, gracias. De nada. Una preguntita más. Bueno, creo que estamos por hoy entonces. Nada, ahora estoy subiendo esto. Les voy a subir también el código a un repositorio más tarde, hoy. Y voy a estar pasando el link por Academy. Nada, nos vemos la clase que viene. Recuerden, si les sale alguna duda repasando esto, que no se les ocurrió ahora, pero nada, se les cae después revisándolo de nuevo. Tienen la comunidad para preguntarlo. Siéntanse libre de preguntar todo lo que haga falta. Cualquier cosa que ustedes vayan chequeando, digamos que ustedes hacen algún curso o algo así que creen que puede sumar a estos temas, no duden en ponerlo en Academy. Genial para todos nosotros. Yo también estoy aprendiendo todo el tiempo, así que todos estamos acá aprendiendo juntos. Ninguna pregunta está de más. Siéntanse libres de preguntar, de comentar, de agregar lo que quieran. Así que nada, nos vemos la semana que viene, muchachos. Dale, va. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Nos Chao, vemos, chao. chicos, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Yo tengo madera. Gracias. Ya estoy a oscuras.